He estado preguntándome bastante acerca de el por qué nos suceden enfermedades, el por qué Dios permite que nos sucedan cosas feas como lo es el cáncer, como lo es tumores, etcétera. Y he estado estudiando bastante la palabra de Dios y he llegado a la conclusión de que Dios tiene muchos propósitos y que muchas veces nosotros no le escuchamos. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a ponerle atención y de repente Dios nos dice, hey por acá, y nosotros estamos tan entretenidos en nuestros quehaceres del día tras día que muchas veces dejamos a Dios por un lado. Y a veces es necesario pasar por situaciones difíciles, por enfermedades muy duras, o solamente tú y yo sabemos cuál es la situación difícil que pasamos para poder escuchar la voz de Dios y poder experimentar que no somos dioses, poder experimentar que tenemos una humanidad que es frágil, que nuestro tiempo es limitado y que es importante que escuchemos a Dios y nos dejemos guiar por Él. Quiero compartir con ustedes varias citas bíblicas en las cuales el Señor nos explica el por qué permite enfermedades en nuestra vida y cuál es su propósito detrás de cada enfermedad. Pudiéramos decir que Dios no siempre causa las enfermedades, pero muchas veces las permite y las permite con un propósito muy claro. Su propósito es de que le escuchemos, propósito de enseñarnos algo, el propósito de unirnos como familia, el propósito de corregirnos porque a lo mejor estamos muy desviados del camino, o con el propósito de manifestar su poder por medio de nuestra enfermedad. Quiero comenzar compartiéndoles que en este momento de mi vida mi mamá está pasando por una enfermedad, está pasando por cáncer y la verdad ha sido una prueba muy grande para cada uno de nosotros. Yo tengo 4 años perseverando en el caminar con Dios y puedo compartirles que creo que es una de las pruebas más difíciles que me ha tocado pasar, pero aún en medio del dolor, de la incertidumbre, puedo decir que confío en Dios y sé que Dios no se equivoca y que Dios siempre saca cosas hermosas de cosas horribles. Y también puedo decirles, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, todo lo que Dios permite es por el bien de los que le aman. Ahora quiero compartir con ustedes estas citas bíblicas que me están ayudando bastante para confiar en Dios y para motivar a mi madre a que confíe aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperación, aún en medio de la soledad, aún en medio de la desesperanza que se experimenta en un hospital, en una enfermedad que poco a poco te va acabando, que no dejemos que eso nos nuble los ojos de la fe. Comenzamos con Juan capítulo 11, versículos del 1 al 4 que nos dice: Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Palabra de Dios. Reflexionemos que en esta cita bíblica, cuando la hermana de Lázaro le llama a Jesús, le dice: el que tú amas está enfermo. En esta frase nos damos cuenta que las enfermedades que nosotros pasamos no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios sea cruel. Vemos más adelante en esta misma cita cómo Jesús le dice: esta enfermedad no terminará en muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste por medio de ella. Muchas veces es necesario que alguien de nuestra familia sea elegido para experimentar una enfermedad, para que todos podamos reflexionar, para que todos podamos poner nuestra fe en el Señor. Muchas veces ponemos nuestra fe en tantas cosas, en el trabajo, en la rutina de la vida, y nos olvidamos que el que realmente tiene el poder
el que realmente se merece la gloria y el que realmente todo lo puede es Dios. Por eso esta enfermedad puede ser una oportunidad para que nos demos cuenta que Dios es Dios y que es importante estar cerca de Él y confiar en Él en toda circunstancia, aun cuando las cosas están bien. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 44. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el flecho de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Palabra de Dios. Mientras leyendo esta cita bíblica, más adelante decía que cuando esta mujer había gastado todo su dinero en doctores, cuando esta mujer ya no tenía nada, había perdido la esperanza, se aparece Jesús. Y cuando se aparece Jesús, ella con mucha fe va y tan solamente con tocarlo, se le sana ese derrame de sangre. Es tan impactante porque muchas veces nosotros nos gastamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, toda nuestra mente, poniendo toda nuestra fe en los doctores. No digo que no confiemos en ellos, sí, ¿verdad? Hay que confiar en ellos, en que hacen su trabajo, orar por ellos para que lo hagan bien. Pero ponemos más fe en el humano que en Dios. Ponemos más fe en lo creado que en el Creador. Yo te invito a que como esta mujer te acerques a Jesús y que no lo hagas como última opción, que lo hagas como tu prioridad, que cada mañana, aún en tu enfermedad, ahí donde estés, te acerques a Dios, te encomiendes, que cada dolor lo ofrezcas como un himno de adoración a Dios, que cada dolor te lleve a reflexionar qué es eso que Dios quiere de ti, que cada, inyección o algo que le incomode a tu cuerpo por causa de tu enfermedad sea una oportunidad para dialogar con Dios, para crear una relación personal con Dios. Muchas veces lo que estamos hambrientos es de tener ese silencio, esa relación con Dios. Por eso, como esta mujer, agarrémonos, toquemos su manto y digámosle: Señor, si tú quieres, yo puedo quedar sano, sana. Ahora vamos a reflexionar Juan 9 del 1 al 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Palabra de Dios. Tenemos claro de que muchas veces la palabra de Dios nos dice cómo los errores de ciertas personas decaían sobre sus generaciones. Pero no siempre es así. Hay veces que a lo mejor, por ejemplo, este ciego que estaba ciego, aunque él no había pecado, aunque era buena persona, sus padres eran buenas personas. Y muchas veces de nosotros podemos pensarnos: ¿por qué si son tan buenas personas? ¿Por qué pasan por estas cosas tan duras? Entonces, la cegadez de este hombre no era porque eran malos ni mucho menos. Era un plan perfecto de Dios. Dios sabía que por medio de esa cegadez Él iba a hacer cosas grandes e iba a manifestar su poder grandemente. Por eso cuando a nosotros nos toque un niño enfermito de nacimiento, cuando nos toque una enfermedad, confiemos en Dios. Creo que es nuestra mala actitud y nuestra negatividad lo que no nos permite ver con los ojos de la fe. Algo que me encanta de poder ver las situaciones con los ojos de la fe es que confiamos. Es real, ¿verdad?, de que sufrimos un dolor humano, porque obviamente nada más pensar perder a un ser querido es como, duele mucho en el alma. Pero hay que mirar las situaciones con los ojos de la fe. Hay que confiar plenamente que la palabra de Dios es clara. Y muchas veces vemos que con una verdadera fe y cuando el objetivo de Dios se ha realizado por medio de cierto propósito, enfermedad, etc., entonces es ahí cuando Dios ya nos permite ver, nos permite la sanación. Por eso confiemos, y aunque no nos llegase a dar la sanación, sigamos confiando, porque tal vez tú ya tienes 20 años y sigues con la misma enfermedad, pero confía, Dios no se equivoca y Él sabe cuál es su propósito.
Ahora escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 9. Y precisamente, para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Palabra de Dios. En esta cita reflexionamos de que tal vez este aguijón que sentía San Pablo era una enfermedad. Y podemos decir, pero San Pablo estaba al 100, era un gran apóstol, se dedicaba a predicar la palabra, porque iba a pasar por una situación de esta manera. Entonces, más adelante miramos que Dios le había dado grandes revelaciones, grandes bendiciones, razones para que él se enorgulleciera o se sintiera más que los demás. Entonces, para que no se enorgulleciera en sí mismo, le permite esta enfermedad para que siga sintiendo la necesidad de Dios. Tal vez tú eres una persona muy bendecida, tal vez eres rico, tal vez tienes la familia perfecta, tal vez físicamente tú y toda tu familia son muy atributados o no sé, tal vez tienes mucha bendición en muchas áreas. Inconscientemente nos empezamos a alejar de Dios porque nos empezamos a sentir que somos autosuficientes, que todas las podemos. Por eso de repente llegan estos aguijones que nos calan, que nos incomodan, para que nos demos cuenta que más allá de las bendiciones, de las revelaciones o de todo lo que tengamos, no somos omnipotentes, no somos dioses, seguimos necesitando de Dios. Por eso, si esta es tu situación, yo te invito a abrazarla y a decirle: gracias, Señor, porque tú no te equivocas, porque tu plan es perfecto y todo lo que me permites es porque tienes un plan superior o es porque lo necesito para ser más humilde, confiar más en ti, buscarte más, etcétera, o para realizar algo en mi hijo. A lo mejor toda mi vida le he estado pidiendo a Dios que mi hijo me haga caso, que mi hijo me escuche, y de repente por medio de esta enfermedad al fin mi hijo me hace caso o me visita o me habla o me contesta las llamadas, etcétera. No nos equivoquemos, confiemos. Todas las enfermedades permitidas por Dios tienen un gran propósito. Y este propósito no es solo con el enfermo, sino también con la familia del enfermo. El propósito de hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. El propósito de tener prioridades, de darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida. El propósito de ayudar más a los demás, de hacernos uno con el prójimo. El propósito de mostrar más compasión hacia los demás. El propósito de no pensar solo en mí mismo, el propósito de buscar más a Dios, el propósito de confiar más en Él y darnos cuenta que no somos eternos, que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, que lo que no hiciste hoy, tal vez mañana ya no lo vas a poder hacer. Aprovechemos esta enfermedad para mejorar nuestras relaciones con todos, incluyendo a Dios. No permitas que el dolor, la tristeza, la desesperanza te cieguen los ojos de la fe. Esto es lo peor que te puede pasar: perder la fe, perder la esperanza y perder el amor para seguir luchando contra esta enfermedad. Lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios, enojarnos con Dios. Porque los planes de Dios son perfectos, porque Dios no se equivoca, porque Dios te ama y tiene un propósito grande aún en medio del dolor. Yo te invito a seguir viendo toda situación con tus ojos de la fe y a no perder tu fe, tu esperanza y tu amor. Ama hasta el extremo, aún en medio del dolor. Jesucristo subió un calvario con una cruz en las espaldas y lo hizo con amor, porque sabía que detrás de ese dolor había un gran propósito. Por eso te invito a imitar a Jesús en este momento, donde es tu momento para brillar, es tu momento para confiar, es tu momento para amar hasta el extremo. Recordemos que Dios es el que tiene la última palabra. Recordemos que Dios no se equivoca
y recordemos Romanos 8:28. Todo lo que Dios permite es por el bien de los que le aman. Que Dios te bendiga.